Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. El foro de Davos se reunió hace pocos días, por primera vez después de algunos años, debido a la pandemia. El título mismo del foro de Davos daba mucho que entender: un mundo dividido. Y el resumen es que hay temores de recesión y fragmentación global. Ese es el resumen de todo lo que hemos podido leer y entender. Para hablar del tema, primero que nos explique un poquito de qué se trata Davos y por qué nos importa tanto Davos, porque Ecuador fue uno de los pocos países latinoamericanos, creo que hubieron 3, y Ecuador fue uno de esos 3. ¿Por qué es tan importante Davos para el mundo y qué se trata ahí, quiénes van? Hemos llamado a España al profesor del área económica de IE Business School, Juan Carlos Martínez Lázaro. Juan Carlos, buenos días. Cuéntenos, por favor, ¿por qué es tan importante Davos y quiénes van a Davos? Bueno, Davos es importante porque es una reunión que se lleva celebrando hace ya muchos años y en la cual pues suelen asistir presidentes o jefes de Estado, presidentes en grandes empresas, activistas, líderes políticos, líderes de opinión. Y en Davos todos los años pues se discuten sobre temas de actualidad y sirve también para que haya muchas cumbres informales entre esos jefes de Estado, jefes de gobierno o grandes líderes empresariales o sociales. Y por tanto yo creo que al final pues lo que se discute en Davos pues no es que tenga un valor jurídico, pero al fin y al cabo se pulsa mucho cuál es el ambiente que tienen estos grandes líderes mundiales sobre los temas más candentes que hay cada año. Juan Carlos, pocos países latinoamericanos asistieron a Davos, como decía al principio, Ecuador fue uno de ellos. ¿Qué significa como un país del tercer mundo? ¿Qué oportunidades puede tener como un país del tercer mundo Davos para Ecuador? Bueno, no creo que sean oportunidades, pero yo creo que en estos sitios es importante estar, en que el que Ecuador esté presente en Davos permite contactar con otros líderes políticos de otros países, establecer relaciones informales, contactos, se pueden ver posibles inversiones en reuniones con líderes empresariales y por tanto yo creo que en estos sitios pues es importante estar, dejarse ver y tratar de hacer una agenda de contactos que sea importante y que luego redunde pues tal vez en inversiones, una mayor presencia internacional, en este caso del Ecuador. Pero lo que no sé si me extraña o no me extraña es que países como Argentina o México o bueno, Perú en este momento no creo que la presidenta se pueda mover de Perú, sí. Pero no asistan sabiendo todo lo que usted me dice, que hay oportunidades muy grandes en este encuentro. Y lo otro es, ¿por qué el mundo usted cree que se siente tan fragmentado? ¿Por qué hay tantas fragmentaciones económicas a través del mundo, Juan Carlos? Bueno, respecto a lo primero, vamos a ver, hay países que no van, por ejemplo, hablaba de México. Bueno, es que el presidente de México no sale de su país, no va a ningún sitio, con lo cual, pues es lógico que no vaya a Davos, no claro. sé, si no viaja en la cumbre de la fue a la CELAC, Buenos Aires tampoco ha estado. No estuvo en la CELAC porque dijo que tenía mucho trabajo. Sí, yo creo que es el líder mundial que menos ha viajado desde que es presidente. Pero ese es el caso particular de México. En el caso de Argentina, bueno, hay alguna serie de países, y Argentina es el perfecto ejemplo, que consideran que este es un foro de países capitalistas, de líderes capitalistas, imperialistas, y bueno, pues dentro de ese discurso izquierdista que tienen, pues rechazan su presencia, rechazan estar presentes en este tipo de foros. Bueno, ellos tienen esa consideración y me parece respetable, aunque no la comparto, ¿no? Respecto a lo segundo, el mundo fragmentado desde el punto de vista económico. Bueno, yo creo que la pandemia lo que nos ha dejado efectivamente es mayor fragmentación económica entre aquellos países que han tenido más recursos para poder hacer frente a los efectos económicos y sanitarios de la pandemia y aquellos países que no han tenido esas posibilidades económicas. Los países occidentales iniciaron rápidamente la vacunación
esas tasas de vacunación, pues en algunos países de África, en algunos países del sudeste asiático, son verdaderamente bajas todavía por la falta de recursos para poder adquirir esas vacunas. La recuperación económica está siendo, dentro de lo complicado que está siendo ahora por todo el aumento de la inflación, pero ha sido mucho más sólida en países más desarrollados que, como digo, pudieron dedicar más recursos al estímulo económico, y en otros países no fue posible, o lo fue con menos intensidad. Y por último, pues ahora nos encontramos con países que pueden tener problemas para hacer frente al endeudamiento que han adquirido durante la pandemia. Hay ya bastantes casos de países que están, digamos, en negociaciones, hablando con el Fondo Monetario Internacional, porque les va a ser difícil, si no, hacer frente a sus obligaciones, y otros pues que no van a tener esos problemas porque, como digo, tienen más capacidad financiera. Por tanto, nos encontramos en ese mundo económico fragmentado, que siempre lo ha estado, pero que quizás en el momento pospandemia pues todavía esa fragmentación puede ser más intensa. Juan Carlos, y en ese mismo contexto, ¿cuáles son los desafíos económicos para Latinoamérica y para Ecuador específicamente? Nosotros relativamente tuvimos una campaña de vacunación exitosa en su primera fase. Obviamente pues nos golpeó, como a la mayoría de países pobres, nos golpeó muchísimo la pandemia. Hubo mucha gente que se quedó sin empleo, sin trabajo, y todavía creo que no llegamos a los niveles de prepandemia. ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, el desafío es conseguir, sin duda, recuperar esos niveles prepandemia y que la economía vuelva a crecer. El problema de la pandemia es que ha golpeado a unas economías latinoamericanas que ya de por sí venían sufriendo, especialmente desde el año 2015 aproximadamente, cuando el superciclo de materias primas pues finalizó. Y a partir de ahí, pues el crecimiento fue muy bajo. El sexenio que ha habido entre, digamos, 2015 y 2020, aproximadamente en esos años, ha sido el de menos crecimiento que ha tenido Latinoamérica desde principios del siglo XX. Por tanto, cuando llegó el COVID ha golpeado a unas economías que ya de por sí estaban creciendo poco, que ya de por sí estaban acumulando algunos desequilibrios, y ese COVID, aparte de su, por supuesto, vertiente sanitaria, con todo, digamos, el golpe que ha supuesto, los miles de personas que han fallecido, ha golpeado también a las economías. El reto ahora es recuperar ese crecimiento en un entorno complicado, en un entorno en el cual, pues, por ejemplo, Latinoamérica este año, las previsiones más recientes, que son las que sacaba el Banco Mundial hace muy poco tiempo, dicen que la región solamente crecerá este año el 1,3%. Crecer el 1,3% es verdad que en un entorno de bajo crecimiento mundial es muy poco para una región que necesita crecer. En este caso, Ecuador está mejor. Quizá esos altos precios del petróleo y de algunas materias primas van a hacer que este crecimiento en Ecuador este año 23 que hemos iniciado, pues probablemente supere el 3%, y en el año 2024 esté en cifras similares. Por tanto, esas perspectivas que son de crecimiento bajas para algunos países, pues en el caso de Ecuador son algo mejores. El reto es recuperar el crecimiento, el reto es seguir reduciendo los desequilibrios que tiene la economía y tratar de ir elevando el nivel del PIB per cápita, que se vio ya golpeado en los años previos al COVID y que ha sido mucho más golpeado durante el COVID. Juan Carlos, si bien es cierto, el dólar nos ha asegurado mantener una economía a largo plazo y no nos ha llevado pues a que se imprima dinero y llegar a problemas terribles como Argentina, Venezuela y otros países de la región, también es una de fuerza. Sí, una camisa de fuerza. Una camisa de fuerza. ¿Tú no crees que por estar dolarizados no crecemos más de ese 3%? Bueno, esa es una hipótesis, una respuesta muy difícil. La dolarización para Ecuador ha tenido un lado positivo, acabó con ese desorden monetario y esa hiperinflación que hubo en los años 90, dotó de una estabilidad económica y monetaria al país importante, pero al final esa digamos comparación con la camisa de fuerza es muy acertada.
El problema de Ecuador es que necesita conseguir los dólares necesarios para que la economía funcione, para que el gobierno pueda pagar los salarios públicos, pueda pagar las pensiones, pueda pagar el gasto público, ¿de acuerdo? Y si en Ecuador no existen esos dólares o Ecuador no consigue esos dólares, entonces es cuando hay un problema. Eso ocurrió los primeros meses de 2009, finales de 2008, 2009, coincidiendo con la caída del precio del petróleo. Volvió a ocurrir hacia la segunda parte de 2014, 2015, con una nueva caída del precio del petróleo, y ha vuelto a ocurrir durante la pandemia. Es decir, cada vez que el precio del petróleo cae, Ecuador evidentemente ingresa muchos menos dólares por sus exportaciones petroleras y por tanto el país de alguna manera empieza a tener problemas de dólares, y por eso necesita muchas veces recurrir al endeudamiento, en este caso con el Fondo Monetario Internacional o con otros multilaterales que le prestan. Ese es el gran problema. Yo creo que no es tanto la dolarización en sí, sino la falta que tiene Ecuador de buscar fuentes alternativas para que los dólares ingresen al país. Fuentes alternativas como es la inversión extranjera. Ecuador debería ser capaz de captar mucha más inversión extranjera, como diversificar sus exportaciones y buscar un mayor valor añadido en las exportaciones, no solamente en las tradicionales, sino en nuevas fuentes o nuevos rublos de exportación. En fomentar el turismo. Yo tengo la suerte de conocer el Ecuador, de haber ido varias veces y me parece un país absolutamente maravilloso para visitar. Pero Juan Carlos, ¿dónde estás ahorita? ¿Perdón? ¿Dónde estás? ¿En qué país? En Madrid. ¿Estás en Madrid? Estoy en Madrid, en España. Por razón que sabes tanto de Ecuador. Pero he tenido la suerte de viajar muchas veces al Ecuador. De hecho, ahora mismo, esta semana, hay una convención de mi universidad precisamente en Quito, con lo cual muchos de mis compañeros están allí. Y Ecuador es un país maravilloso y es muy poco conocido, es muy poco. Nadie en España tiene en la cabeza como visitar Ecuador, mientras que a lo mejor sí que Perú es un país que en ese sentido, o México, es un país que son mucho más atractivos para los turistas españoles. Pero a nadie se le ocurre ir a Ecuador, siendo una auténtica maravilla de país, ¿no? Yo creo que Ecuador tiene muchas tareas que hacer, y entre ellas es darse a conocer a la inversión extranjera como un país estable, darse a conocer a los turistas. Es una fuente muy importante de turismo. En el caso de la economía española es nuestra mayor fuente de ingresos, los turistas, ¿no? El turismo. Y Ecuador tiene que trabajar mucho en ese sentido. Un país tan bonito, un país tan maravilloso, que sea tan poco conocido por sus bellezas, pues creo que es una auténtica lástima y un auténtico desperdicio. Muchísimas gracias por tus palabras, primero que todo, sobre Ecuador. Gracias por lo que nos contaste sobre Davos, también una explicación muy didáctica de Davos y de qué debería hacer Ecuador para aprovechar un poco más a que llegue inversión extranjera. Es Juan Carlos Martínez Lázaro, él es profesor del área de economía de la Universidad IE Business School, y él nos comentaba todo esto desde la ciudad de Madrid. Gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes desde España. Un abrazo.